Bienvenidos a la barranca de Tepetomaya en San Aparicio, Puebla, uno de los muchos tiraderos ilegales de residuos de construcción. Aunque no lo parezca, hace un par de años este terreno no existía. Era un pequeño cauce tallado en la tierra por siglos de lluvias de temporal, una barranca de entre 6 y 15 metros de altura. Hoy ese espacio está ocupado por basura y tonelada tras tonelada de residuos sólidos de construcción. Y como esta, otras muchas zonas naturales y urbanas están en la misma situación. Todos los procesos constructivos, ya sea de obras públicas o privadas, y en el proceso de construcción van a generar ciertos desechos. Hablamos de piedra, grava, arena, de petates o materiales que se utilizan en la construcción. Los problemas se generan cuando estos se mezclan con otro tipo de residuos que se generan en las obras. Pueden ser residuos sólidos urbanos como plásticos, cartones, metales, madera o incluso algunos residuos peligrosos que se utilizan en el proceso de construcción. Lo podemos ver en diferentes etapas, ¿no? La primera es cuando en el proceso constructivo el constructor o los trabajadores no hacen una separación adecuada. El segundo problema que se presenta es cuando el constructor le asigna o le dice al transportista dónde debe de depositarlos y estos, en lugar de depositarlos en los sitios autorizados, lo único que hacen es depositarlos en el terreno más cercano o en la barranca más cercana, lo que les lleve a ahorros de combustible y al menor esfuerzo. El tercer problema se presenta cuando las personas, con el objeto de nivelar sus terrenos, piden estos materiales, sin embargo nunca se cercioran si es una zona de riesgo, si este terreno puede ocasionar problemas en temporada de lluvias, desde la parte de contaminación visual que se ocasiona por depositarlo a orillas de carreteras, terrenos baldíos, terrenos particulares, y esto ocasiona que se empiecen a generar focos de infección, fauna nociva, acabando con cerros, deforestando, acabando con el hábitat de distintas especies, tanto animales como plantas. Esto va afectando en la degradación ambiental. Una persona física o moral, transportista, constructor, que disponga inadecuadamente de los residuos de construcción en un sitio no autorizado, en el estado de Puebla es acreedor a una sanción administrativa de 20 a 20,000 días de salario mínimo vigente en el estado, lo cual es aproximadamente de 1,200 a 1,300,000 pesos. Y el Código de Defensa Social del Distrito Federal establece una sanción de 1 año a 9 años de prisión. La ley de disposición de los escombros existe y se le ha dado seguimiento. Se puede reforzar mucho más todavía la aplicación de la ley y con esto se deja de generar depósitos ilegales. Todos estos escombros que producimos como sociedad, correctamente procesados, son perfectamente utilizables de regreso en las obras, pero para ello se requiere la legislación, la regulación y la normatividad adecuadas que nos permitan y nos obliguen al uso de estos materiales. He usado el 15% y desperdiciado el 85%, cuando era utilizable el 85% y desperdiciable el 15%. En el caso de las barrancas se está impidiendo el correcto flujo del agua y se presta a problemas durante la época de lluvias en especial. El problema es que va a arrastrar todos estos escombros que dejamos y va a ocasionar una hecatombe que en algún momento nos va a tocar ver en esta ciudad. La costumbre o lo típico es que donde está el montón de tierra y piedras, ahí van las botellas de plástico, la madera, en fin, una diversidad de materiales. Muchos de estos terrenos han sido rellenados con escombro, lo que ocasiona que en cierto momento la gente, después de haber adquirido una vivienda de este tipo de construcciones, empiece a presentar asentamientos, grietas y bueno, pues genere problemas o conflictos sociales. Hay que separarla porque el escombro, o sea, la basura tiende a que se pueda hundir. Los dueños de los terrenos ni siquiera se enteran y de repente se encuentran con que sus terrenos tienen depositadas miles de toneladas de materiales
que estorban para el desarrollo de ese terreno. En general es una degradación completa del ambiente en el que vivimos. Aunque este es un problema poco difundido, los responsables de él provienen de diferentes y variados sectores de la sociedad. No puede culparse solo a quien los transporta o a quien, por ignorancia, los recibe. Es una larga cadena en la que podemos estar involucrados aún sin saberlo. Pero no todo el panorama es negro, ni el problema un laberinto. Hay posibles soluciones, alternativas, caminos claros y definidos que podemos tomar y que de hecho ya comienzan a ponerse en práctica. Recibimos los escombros provenientes del municipio de Puebla y de los municipios aledaños. De hecho, de lugares tan lejanos como Libres, como Tehuacán, como Tecamachalco, de todas estas empresas y ayuntamientos interesados en hacer las cosas adecuadamente. Llega el camión aquí, lo recibimos en nuestras instalaciones, el personal que tenemos revisa el camión, ve qué producto trae, qué tan contaminado viene con otros productos y de ahí se decide el apartarlo o se dirige a la zona de disposición final donde simplemente se tira y se utiliza como relleno del terreno. Recibimos carpeta asfáltica, petate, arena, lo que nosotros llamamos escombro mixto, que es una mezcla de bloc, de ladrillo, de concreto armado, cerámica, mosaico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vienen obras posteriores que requieren materiales de cualquier naturaleza, nosotros estamos en condiciones de procesar estos materiales que recibimos como desecho y volverlos a sacar a la calle como materiales reusables en una nueva obra. En el curso de 3 años de operación, esta empresa ha logrado subsistir vendiendo materiales reprocesados. Hemos conseguido mantenerlo como un negocio viable. Nos metimos en la parte de reproceso para encontrarnos con que sí realmente hay un mercado para estos materiales reciclados y además empleos que nosotros no teníamos contemplados y que corresponden a las personas que vienen y se dedican a juntar todos los diversos materiales que vienen ajenos al escombro de construcción y que con posterioridad los venden a donde quiera que sean necesarios. Este unicel que sacamos de la construcción nos vuelve a servir para hacer resina y pegamento. Este plástico lo volvemos a reciclar para hacer la manguera para el agua. La madera que también se vuelve a utilizar, el aluminio para hacer piezas automotrices y el fierro para hacer varilla y placa, el cartón para evitarnos tirar más árboles. El reciclaje es una opción viable, tanto ecológica como económicamente. Es una buena alternativa para reutilizar todo ese escombro que ya considerábamos basura y que además está dañando el ambiente. Aún así, será una alternativa minoritaria mientras no nos ocupemos todos del problema, mientras no hagamos conciencia y seamos responsables con los residuos que generemos, acercándonos a las autoridades para conocer los procedimientos correctos y exigiéndoles que pongan el ejemplo. México tiene un área de oportunidad impresionante y creo que puede posicionarse como un país que genere gran cantidad de recursos económicos que ayude a generar empleos a través de esquemas de aprovechamiento y reciclaje de los residuos de construcción.